Si queremos acelerar un objeto debemos aplicar una fuerza. Para hacerlo necesitamos realizar un trabajo. De esta forma podemos decir que una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento de su punto de aplicación en la dirección de dicha fuerza. El trabajo de la fuerza sobre ese cuerpo será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo. La energía cinética es la energía que un objeto tiene debido a su movimiento. Como resultado transferimos energía al objeto y éste se moverá con una nueva velocidad constante. A la energía transferida la conocemos como energía cinética y depende de la masa y la velocidad alcanzada. Ahora, una vez terminado el concepto teórico, empezaremos por ver las fórmulas que son las que necesitaremos para resolver nuestro poderosísimo formulario. Ahora bien, la fórmula que vamos a utilizar para desglosar y obtener la fórmula principal de la energía cinética va a ser esta, el cual es en base al trabajo, el cual está representado con la letra W. Y como aquí tenemos, W es igual a F, que es fuerza por distancia. Para poder seguir trabajando con esta fórmula vamos a descomponer la variable de fuerza en sus dos componentes, que sea la masa y la aceleración. Después de ello, ahora descompondríamos la aceleración en otra fórmula, que sea la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado del objeto en cuestión sobre 2 veces la distancia que recorrió ese objeto. Para una mayor simplificación se eliminarían las dos variables de distancia que se tienen, debido a que al momento de multiplicar la fracción con esa variable, como una sea en el numerador y otra en el numerador, es válido eliminarlas. Entonces al final nos quedaría que simplemente la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2. Ahora, una vez realizando la multiplicación y separando los componentes en elementos individuales, tendríamos un medio por la masa del objeto en cuestión por la velocidad final del trayecto que recorrió al cuadrado menos un medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, a partir de esta hemos encontrado que la fórmula de la energía cinética es un medio por la masa del objeto por la velocidad a la cual realizó su trayecto al cuadrado. Además de la fórmula previamente calculada, tendríamos otras dos, la cual es el cambio de la energía cinética, el cual es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Además de eso, también otra fórmula con la cual podemos calcular el trabajo es que el trabajo es igual al cambio de la energía cinética. Un ejemplo más a fondo de la energía cinética sería un carrito de montaña rusa, el cual adquiere energía cinética a medida que cae y que incrementa su velocidad, aunque instantes antes de que inicie su descenso el carrito tendrá energía potencial y no energía cinética. Pero una vez emprendido el movimiento, toda la energía potencial se convierte en energía cinética y alcanza su máximo punto en cuanto termina la caída y empieza el nuevo ascenso. Ahora, después de que se haya dado el primer paso para convertir energía potencial a un objeto en energía cinética, como por ejemplo cuando se da un empujón a un objeto, la fuerza que mantiene a dicho objeto es el momento mecánico. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en un motor, en los pistones, cuando se hace una explosión de un pistón para elevarlo, claro, el pistón se va a elevar. La explosión vendría siendo algo parecido a la energía potencial, y el movimiento que hace el pistón de la base hasta arriba vendría siendo la energía cinética. Ahora hablaremos de la importancia e impacto que tiene la energía cinética. Como ya han mencionado mis compañeros, la energía cinética es la energía que tienen los cuerpos por el hecho de estar en movimiento. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, la energía cinética del viento es utilizada para mover el rotor hélice de un aerogenerador y convertir esta energía en energía eléctrica mediante una serie de procesos. Básicamente es el fundamento de la cada vez más utilizada energía eólica. La energía cinética es un tipo de energía mecánica, y la energía mecánica es aquella que está ligada a la posición o movimiento de los cuerpos, por lo que también la podríamos identificar, por ejemplo, en un arco que está tensado, o en un coche que está en movimiento, o en un cuerpo que está a cierta altura sobre el suelo, la cual es llamada energía potencial, pero que veremos más adelante.
Los materiales que necesitaremos son un poco de tinta roja y un poco de tinta azul, así como agua fría y agua caliente para este experimento. Para comenzar el procedimiento tomaremos un poco de tinta azul y la verteremos sobre el agua fría. Podremos observar que se empieza a crear una mezcla homogénea, pero esta es demasiado lenta. Repetimos el mismo proceso ahora con la tinta roja y el agua caliente, y observaremos que la mezcla homogénea se crea con una rapidez mucho mayor a cuando el agua es fría. Con esto podemos observar que a mayor temperatura ocurre mayor movimiento y a menor temperatura ocurre menor movimiento. Esto se puede demostrar con la fórmula de energía cinética es igual a 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora vamos a realizar el procedimiento de dos problemas del manual. Vamos a iniciar con el problema 5.39 del manual. El primer inciso del problema nos pide dibujar un diagrama de cuerpo libre que muestre las fuerzas que actúan sobre el bloque A y otro diagrama para las fuerzas que actúan sobre el bloque B. Identificando primeramente el diagrama del bloque A, podemos ver que a la derecha nos muestra una tensión, que es la cuerda que une los bloques A y B. Por lo tanto, a la izquierda hay una fuerza de fricción, ya que el movimiento se realiza hacia la derecha. Hacia abajo se representa el peso del bloque, que es de 150 newtons, y hacia arriba una fuerza normal que debe ser equivalente y contraria al peso. En el diagrama del bloque B podemos identificar que el plano está inclinado, entonces de forma paralela a este plano inclinado, a la derecha está la tensión de los bloques B y C, que es la cuerda. Hacia la izquierda está la otra cuerda, que es la tensión entre los bloques A y B, y una fuerza de fricción, que de igual manera que en el primer bloque, es porque el movimiento se realiza a la derecha. Podemos identificar que el peso se representa hacia abajo, pero podemos descomponer sus fuerzas en el plano inclinado, por lo que tiene dos componentes, el eje X y el eje Y. Entonces, de forma perpendicular al plano inclinado podemos encontrar la fuerza normal del bloque. El inciso B del problema nos pide calcular la tensión en la cuerda que une los bloques A y B. Para esto vamos a utilizar los datos del peso del bloque A, que son 150 newtons, y el coeficiente de fricción, que es de 0.30. Siguiendo el diagrama que tenemos del bloque A, sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, entonces la fuerza normal del bloque menos el peso del bloque es igual a 0, lo que nos dice que tanto la fuerza normal como el peso del bloque son iguales, entonces la fuerza normal es de 150 newtons. Ahora, realizando la equivalencia de fuerzas en X, según el diagrama tenemos que la tensión entre los bloques A y B menos la fricción, que es hacia la izquierda, nos da un resultado de 0. Entonces la fuerza de fricción es exactamente igual a la tensión que hay en la cuerda entre los bloques A y B. Para calcular la fuerza de fricción tenemos la fórmula, que es el coeficiente de fricción por la fuerza normal, que justo la acabamos de encontrar anteriormente, que son 150 newtons multiplicado por 0.30, que es el coeficiente, nos da un resultado de 45 newtons, lo cual es la respuesta de la tensión entre los bloques A y B. El tercer inciso del problema nos pide cuánto pesa el bloque C. Para esto vamos a tener que encontrar todas las incógnitas que se encuentran en el diagrama B y en el diagrama C. Y vamos a utilizar estos dos diagramas y los datos del peso del bloque B y la constante de fricción, que es 0.30, y el ángulo de inclinación. Primeramente vamos a calcular los incógnitas del bloque B. Identificamos primero la sumatoria de fuerzas en X, que debe ser igual a 0. Según el diagrama tenemos 4 fuerzas que actúan, que son la tensión del bloque C y bloque B, la cual es positiva, y de forma negativa tenemos la tensión entre el bloque A y el bloque B, la fuerza de fricción y también el componente en X del peso. Para obtener el componente X del peso ya tenemos identificado que debemos de multiplicar la fuerza por el seno del ángulo, que son 36.9 grados por 150 newtons, lo cual nos da una fuerza en el componente X de 90.063 newtons. Ahora, utilizando las equivalencias del plano Y, tenemos que, respetando también el diagrama, la fuerza normal del bloque
menos el peso del bloque en el componente Y es igual a 0. Entonces es necesario primero identificar cuál es la fuerza del peso en el eje Y. Para esto multiplicamos el peso por el coseno del ángulo, que son 150 newtons por el coseno del ángulo, y vemos que tanto la fuerza normal como el peso del bloque en el eje Y son de 119.95 newtons. ¿Okay? Entonces ahora el otro componente que nos falta encontrar es la fuerza de fricción del bloque, el cual ya habíamos dicho que era a través de la constante de fricción por la fuerza normal y que acabamos de calcular previamente. Entonces la fuerza de fricción, que es 0.30 por la fuerza normal, que son 119.95 newtons, nos da un resultado de 35 newtons. Ahora ya, para encontrar finalmente la fuerza de tensión entre el bloque B y C, que es la última incógnita que nos falta, realizamos la suma de estos tres fuerzas que acabamos de encontrar y nos da un resultado de 171.048 newtons. Ahora, para encontrar las incógnitas que nos faltan en el bloque C, realizamos la igualación de fuerzas en el eje Y primero, que es la fuerza de tensión entre el bloque B y C menos el peso del bloque, lo cual debe dar 0. Entonces despejamos y simplemente vemos que el peso del bloque debe ser igual a la tensión que hay entre el bloque B y el bloque C, lo cual es igual a 171.048 newtons. Para el último inciso del problema nos pide que supongamos que se corta la cuerda que une los bloques A y B, dejando unidos solamente los bloques B y C, y nos pregunta qué aceleración tendrá el bloque C. ¿Okay? Entonces, para esto vamos a utilizar la fórmula de aceleración que se nos da a través de la fuerza. La fuerza es igual a masa por aceleración. Utilizando esto en el bloque B primero, podemos ver que la fuerza total del eje X que se emplea es igual a la tensión que existen entre los bloques B y C, menos la fuerza de fricción en el bloque, menos el peso del bloque en su componente X, es igual a masa por aceleración, que en este caso sería la masa del bloque B por la aceleración, que debe ser igual para ambos bloques. También obtenemos la fórmula del diagrama C, que tenemos que el peso del bloque menos la tensión que hay entre los bloques B y C es igual a la masa del bloque por la aceleración. Si realizamos la unión de estas dos fórmulas, identificamos que se elimina la tensión entre ambos bloques y solo queda la fuerza de fricción negativa menos el peso del bloque B en su componente X más el peso del bloque C, lo cual es igual a la sumatoria de las masas por la aceleración. Por lo tanto, tenemos que despejar aceleración de esta manera. Ya que tenemos despejada la aceleración, identificamos que nos faltan encontrar cada uno de sus componentes. Entonces vamos a primero a buscar lo que es la fuerza de fricción. Ya sabemos que para la fuerza de fricción necesitamos la fuerza normal, entonces esta fuerza normal, que es equivalente al peso, es igual a el peso por el coseno del ángulo, que son 36.9 grados, y una vez multiplicado por el coeficiente de fricción, que es 0.30, nos da un resultado de fuerza de fricción igual a 35.98 newtons. Ahora debemos de identificar la masa del bloque B y la masa del bloque C, que lo vamos a obtener a través de la sustitución de la fórmula de fuerza. La de fuerza igual a masa por aceleración nos dice que masa es igual a fuerza entre aceleración. Entonces, para obtener la masa de ambos bloques debemos de dividir su peso entre la aceleración de la Tierra, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual nos da para el bloque B 15.29 kilogramos y para el bloque C 17.43 kilogramos. Ahora simplemente realizamos una sustitución en la fórmula. De forma negativa tenemos la fuerza de fricción, que son 35.98 newtons. También tenemos la fuerza del peso en el componente X de forma negativa, que son 150 newtons por el seno del ángulo, más lo que acabamos de encontrar, que sería el peso del bloque C, que lo encontramos en el inciso anterior, en el inciso C, que eran 171.048 newtons. Entre la sumatoria de ambas masas que acabamos de encontrar, nos da un resultado de una aceleración de 1.37 metros sobre segundo al cuadrado, que sería la respuesta. Por último, vamos a realizar el ejercicio 6.17 del manual.
Utilizando la fórmula de energía cinética, la cual es masa por velocidad al cuadrado entre 2, encontramos simplemente sustituyendo los datos que ya nos da el mismo problema, encontramos el resultado de que la energía cinética que se realiza sobre esta pelota es de 74.24 joules, siendo equivalente al trabajo que realiza. Entonces es la respuesta. Espero que les sirva. Muchas gracias.